Bueno, nos vamos a referir a los diuréticos y a los fármacos que son utilizados como diuréticos en esta clase. Lo más importante antes de entrar en detalle es recordar que, que la mayor parte del agua en el cuerpo humano que se procesa a través de los riñones se filtran y se reabsorben. Imaginemos, fíjense en este esquema, que se filtran aproximadamente 180 litros de sangre por día y que solo se excreta el 0,6%, es decir, 1 litro de agua. Todo esto lo hace el riñón eliminando las impurezas y reabsorbiendo el agua. En ese sentido, también tenemos que recordar que la mayor parte del sodio que se ha filtrado también se reabsorbe. Y fíjense, se excreta solo el 0,5% de lo filtrado. 130 mil equivalentes por día. Muchos se reabsorbe sobre todo en el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle. Los fármacos diuréticos son medicamentos que van a favorecer la diuresis por su acción, ya sea en el contenido de la orina o en el volumen de la orina. Hay que recordar normalmente el volumen de orina a través de las distintas edades y fíjese como en un mes de nacido hasta el primer año, el volumen de orina es entre 400 y 500 mililitros y ya en un adulto llega a alcanzar los 1500 mililitros. Un poco un resumen, la acción de los diuréticos está estrechamente relacionada con los mecanismos de transporte tubular. Tenemos que recordar que la sangre ingresa por la arteriola aferente, ¿sí? A través del glomérulo, pasa a través del glomérulo al túbulo contorneado proximal, ahí hay secreción de urea y el agua se absorbe. Por último pasa al asa de Henle, donde el agua, por la densidad elevada, pasa junto con el sodio y se va reduciendo también a nivel del túbulo contorneado. Ahí está el volumen para llegar al túbulo colector. Los diuréticos son inhibidores del transporte de los iones, lo que hace que se produzca una disminución de la reabsorción de sodio y cloro en los diferentes sitios de la nefrona. Imaginemos que si yo hago una disminución de la absorción en el túbulo contorneado proximal, lo que va a hacer es mayor exposición y esa agua no va a absorberse debido a que el sodio dentro del túbulo va a ir acompañado de agua. El aumento de las concentraciones iónicas en la orina, como dice ahí, el agua es acarreada pasivamente para mantener el equilibrio osmótico. Eso determina un aumento del volumen urinario y por lo tanto también aparte los diuréticos generan modificación del pH y la composición química de la orina. Se clasifican muchas veces de acuerdo al lugar de acción, pero también se clasifican de acuerdo a su potencia farmacológica. De mayor eficacia son los diuréticos de Lassa, entre ellos el más conocido es furosemida. De eficacia media, los diuréticos tiazídicos, como las tiazidas o hidroclorotiazidas, para mencionar. Y de eficacia menor son los ahorradores de potasio, como espironolactona, esplerenona, amiloride y para mencionar algunos, o inhibidores de la adenasa carbónica a nivel de la acetacilamida. Los inhibidores de la anidrasa carbónica son derivados de las sulfamidas que además de poseer un efecto diurético disminuyen la presión intraocular. Esto es un diurético que es muy usado por los oftalmólogos para producir una reducción de la presión intraocular y de globo ocular, sobre todo cuando se acompaña de glaucoma. El prototipo de estos inhibidores es la acetazolamida. Inhiben de forma importante la producción acuosa y constituyen una alternativa válida para un montón de afecciones, sobre todo los glaucomas. Los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, el mecanismo de acción es se unen estrechamente a la anhidrasa carbónica, inhibiéndola en el túbulo proximal y tiende así a generar una formación de orina más alcalina y en cierto modo generan también una acidosis metabólica. Lo que hacen
por ejemplo, acá está descrito como el diamox, inhiben la anhidrasa carbónica y generan un cambio en la alcalinidad de la orina. Es decir, a esto se refiere a la absorción del bicarbonato de sodio. Lógico, fíjense cómo interfiere y eso disminuye la producción de agua. Son de administración oral, no se metaboliza, es eliminado por orina y los efectos farmacológicos son diuréticos breve y leve, inicia a los 30 minutos con una vida media de 5 horas, disminuye la síntesis del humor acuoso, lo cual disminuye la presión intraocular y disminuye la síntesis de líquido cefalorraquídeo. Los usos terapéuticos, para mencionarlos acá: edema se pueden usar para insuficiencia cardíaca congestiva, no es el más utilizado. Edema de origen medicamentoso, cuadros de retención hidrosalina, los glaucomas de ángulos abiertos, cónicos simples, glaucomas secundarios, en hipertensión endocraniana, epilepsia y enfermedad de mal de altura o también llamado mal de montaña. En este caso se ha visto que reduce la cefalea y los síntomas del mal de montaña, pero no disminuye la incidencia de cuadros graves. Los efectos adversos, reacciones de hipersensibilidad, efectos teratogénicos, por lo tanto estaría contraindicado en el embarazo. Entonces, fíjense, el grupo 1 actúa sobre el túbulo proximal. Eso inhibe la reabsorción de bicarbonato, lo cual produce un efecto diurético cambiando el pH de la orina. En los diuréticos, en otro grupo después del que acabamos de hablar, están los diuréticos osmóticos, entre ellos manitol, urea. Para mencionarle el más conocido es manitol. El manitol y el isosorbide constituyen ejemplos de fármacos diuréticos osmóticos. Esto aumenta el flujo plasmático renal y la presión hidrostática glomerular de forma secundaria a una vasodilatación de la arteriola aferente. Lugar de acción: se producen los segmentos tubulares que resultan permeables al agua, como es el túbulo proximal, y en la rama descendente del asa de Henle y los túbulos colectores. La vía de administración endovenosa y la isosorbida por vía oral. Están indicados a muy corto plazo, es cuando uno, lógico, quiere obtener por diuresis osmótica una deshidratación rápida. Se utilizan, como dice ahí, para prevenir el edema cerebral, reducir la presión intraocular elevada en el estadio agudo, y generalmente el manitol es uno de los que se utiliza para disminuir la presión intraocular durante las crisis de glaucoma. También reduce la presión del líquido cefalorraquídeo y se produce más o menos a 15 minutos de inicio de la infusión, y el efecto dura 3 a 8 horas. La diuresis se produce generalmente 1 o 3 horas después, y la sobrecarga circulatoria debido a la expansión del líquido extracelular es un efecto adverso grave, porque pensemos, si lo vamos a usar en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, utilizar manitol para generar diuresis puede precipitar un edema agudo de pulmón por la sobrecarga de líquido que ello significa. Indicaciones: edema cerebral, sobre todo presión intraocular elevada, y contraindicaciones, lógico, no lo vamos a dar en un edema agudo de pulmón, en una hemorragia intracraneal, en una insuficiencia cardíaca congestiva grave, para mencionar. Tampoco, lógico, vamos a darle una deshidratación grave y una insuficiencia renal. Hay que tener muy en cuenta el equilibrio hidroelectrolítico y la vigilancia de la función renal. Bien, en este caso, ya lo vamos a ver, estos grupos actúan ya sea a nivel de túbulo proximal, es decir, los diuréticos osmóticos, a nivel del asa descendente del asa de Henle, o a nivel del túbulo colector. Los diuréticos del asa. Estos son los diuréticos más potentes, y lo que van a generar son inhibidores potentes del cotransportador sodio-potasio-cloro, lo que aumenta la excreción de estos iones y genera un
una diuresis muy importante. Induce síntesis de prostaglandinas, aumenta la capacitancia venosa y el flujo sanguíneo renal. El más conocido de ellos es la furosemida. Acá se mencionan los otros, la bumetanida y la toracemida, para mencionar algunos más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es inhibir la bomba, es decir, esta bomba sodio-cloro-potasio, y eso genera una mayor expresión de sodio a nivel del asa de Henle. Fíjense, la biodisponibilidad oral es variable y la semivida de eliminación en insuficiencia cardíaca puede durar entre 2 a 3 horas aproximadamente. En individuos sanos es más corta. Pero vía oral es bastante difícil de poder ver el efecto, sobre todo para furosemida. Acá están mencionados la potencia relativa. Furosemida es potencia 1 y uno va viendo las distintas potencias de los distintos, lógicamente, diuréticos que uno toma como referencia. Tenemos, para mencionar la toracemida, fíjense, potencia relativa 3, tiene buena absorción oral, pero muchos de estos productos no están en el mercado actualmente. La farmacodinamia, el sitio de acción es la rama ascendente gruesa del asa de Henle, son muy eficaces. Solo, como les mencionaba, hubo en un momento toracemida, hoy solamente tenemos furosemida de este grupo. Y los efectos renales es aumentar la excreción de sodio, cloro, calcio, magnesio, bicarbonato, fosfato, hidrogeniones y potasio. Disminuye la capacidad de concentrar la orina. Y los efectos extrarrenales, que estos son importantes para el uso endovenoso en bolo, que aumenta la capacitancia venosa. El ejemplo sería en un edema agudo de pulmón, donde yo tengo un aumento de la presión del capilar pulmonar. Yo lo que voy a hacer con la furosemida es generar una diuresis abundante, pero rápidamente, en los primeros minutos, aumentar la capacitancia venosa. ¿Qué ventaja nos daría? Una disminución de la precarga a nivel del lecho capilar pulmonar y, por ende, una disminución de la presión intracapilar con una salida más rápida del edema de pulmón. Como dice acá, la biodisponibilidad es 60%, la vida media 1,5 horas, se une a las proteínas en forma elevada y se eliminan sobre todo por vía renal. Las indicaciones, una, lógico, en la mayor indicación, aparte de uno utilizarlo en insuficiencia cardíaca, es el edema agudo de pulmón, donde lo usamos por vía endovenosa y en bolo. Entonces eso genera aumento de la capacitancia y se utiliza mucho para el tratamiento del edema agudo de pulmón. También se puede usar en insuficiencia cardíaca, en hipertensión, en el síndrome nefrótico, en cirrosis, en hipercalemias para generar pérdida de potasio y también a veces en la intoxicación por sobredosis, ya sea de drogas o medicamentos, en los cuales uno quiere producir una diuresis aumentada. Lo que hay que tener en cuenta es la hipersensibilidad a las sulfamidas, a las sulfonamidas y la anuria y la reducción grave del sodio y del volumen. Entre los efectos adversos hay que mencionar todos estos: hiponatremia, hipotensión, alcalosis hipoclorémica, hipocalemia, reducción de potasio. Todos estos cambios en el electrolito induce arritmias, por lo que hay que tenerlo muy en cuenta. Hipomagnesemia, por todo lo que acabamos de referir, e hipocalcemia. En dosis muy elevadas genera ototoxicidad a tener en cuenta. Puede afectar generando hiperglucemia, alterar el perfil lipídico y, lógico, otros como reacciones alérgicas. ¿Dónde actuaría? Estos son, como dice en el círculo, las drogas diuréticas más eficaces. Y actúan, acá en el punto 3, en el asa de Henle en la porción ascendente. ¿Lo usamos mucho? Mucho, es uno de los más utilizados. Después, dentro de ello, tenemos los grupos, los inhibidores del transportador sodio-cloro, los tiacídicos. Son diuréticos activos, son de potencia media
Y si hacemos referencia, lo que vamos a generar es en el túbulo proximal inhibición del ingreso de sodio. Eso dentro de los más utilizados, ¿sí? Lo que tenemos dos, la clorotiazida y la hidroclorotiazida, que son los más utilizados. También está la clortalidona y la indapamida. De estos hay en el mercado, les diría que esos que les he mencionado están presentes. El sitio de acción, túbulo contorneado distal. La hidroclorotiazida y la indapamida y la clortalidona es una sulfonamida. No hay que darlo con clearance de creatinina menor a 2 miligramos o filtraciones glomerulares de menos de 30 mililitros minuto. Y en hipertensión se ha visto que disminuye la mortalidad. Generalmente estos diuréticos no se utilizan tanto para tratar insuficiencia cardíaca, sí se utilizan para el tratamiento de la hipertensión. La excreción de sodio, cloro, bicarbonato, fosfato y potasio y ácidos titulables disminuye la excreción de calcio. Esto es favorable sobre todo en pacientes y ácido úrico que forman cálculos renales. Entonces uno podría darle este tipo de medicamentos para disminuir la excreción de calcio. Y no alteran la capacidad de concentrar la orina. Las alteraciones hidroelectrolíticas, que es como efectos adversos importantes, estarían la hipotensión, hipocalemia, hipocloremia, alcalosis metabólica. Y las metabólicas hay una cierta intolerancia a la glucosa y alteran el perfil lipídico. También hay disminución de la potencia sexual y disminución de la libido. Las indicaciones, como les mencionaba, es sobre todo hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. En osteoporosis y nefrolitiasis cálcica, como disminuyen la eliminación de calcio y ácido úrico, no sirve. En el síndrome acítico edematoso. Pero hay que tener mucho cuidado en la insuficiencia renal y la hipopotasemia, porque todos estos cuadros como les mencionaba también con furosemida, pueden generar arritmias graves relacionadas con lógicamente los trastornos hidroelectrolíticos. Sobre todo también tener en cuenta que no se puede utilizar en el embarazo y que hay ciertas drogas que se pueden o no utilizar de acuerdo a la nefrotoxicidad y también al efecto teratogénico durante el embarazo. Actúan en el túbulo contorneado distal, ¿sí? Son los más usados porque, lógico, no tenemos la potencia de los anteriores, y uno para enfermedades moderadas o leves como hipertensión o insuficiencia cardíaca leve, lo que suele utilizar es este grupo de diuréticos. Y por último, los ahorradores de potasio. Entre el grupo de los ahorradores de potasio, lo que hacen es inhibir el canal de sodio y se produce un intercambio sodio-potasio, lo que produce una disminución, lógico, de la excreción de potasio y el intercambio por el sodio. Los dos más, bueno, acá hay, para mencionar algunos, estos ahorradores de canales de potasio, la amilorida y el triantireno. El sitio de acción, el túbulo distal y el túbulo colector. El efecto es el intercambio sodio-potasio, disminuye la pérdida de potasio y disminuye la excreción de calcio, magnesio e hidrogeniones. Tienen bajo efecto excretor de sodio y agua, por lo cual estos suelen usarse combinados con, por ejemplo, otros diuréticos. La potencia, fíjense que es baja, la eliminación normalmente es renal y entre los efectos adversos, náuseas, vómitos y diarrea. La hiperpotasemia es uno lógicamente, de los efectos adversos más serios. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente que está con hipertensión y lo estoy medicando a este paciente con un ahorrador de potasio y aparte le damos sales bajas en sodio con contenido de potasio, tenemos que tener mucho cuidado en la concentración sanguínea de potasio, que por lo que puede generar hiperpotasemia y arritmias graves. Este grupo genera fotosensibilidad, intolerancia a la glucosa y, para mencionar, nefritis intersticial y litiasis urinaria. ¿Dónde actúan? Actúan sobre todo a nivel del túbulo colector.
la amiloide y el trantireno bloquean el canal de sodio, ¿sí? Y esos agentes, estos grupos de agentes, ya lo vamos a ver en espironolactona, se utilizan sobre todo por ahí combinados con otros diuréticos como furosemida. La espironolactona se puede combinar con furosemida para evitar la pérdida de potasio que genera uno y de ese modo evitar efectos arrítmicos o de otro tipo. Y para mencionar uno de los más conocidos y lo que también utilizamos mucho los cardiólogos son los antagonistas de los receptores de aldosterona. El sitio de acción es el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Tienen un 70% de absorción vía oral, metabolismo hepático y alta unión a proteínas. El metabolito activo es la canrenona. Aquí estarían el grupo de la espironolactona. Hoy tenemos uno nuevo que es eplerenona, que también actúa dentro del mismo, con la misma acción. El efecto adverso más serio es hiperpotasemia, ginecomastia, impotencia, disminución de la libido, gastrointestinales, sistema nervioso y rascutáneo. Y lo que hay que tener en cuenta que los nuevos grupos, fuera de la espironolactona, que es, digamos, es el más reconocido, la eplerenona, por ejemplo, no presenta prácticamente efectos sobre la ginecomastia. Las indicaciones, bueno, síndrome ascítico hematoso, en insuficiencia cardíaca se hizo un estudio a nivel mundial que se utilizó espironolactona en un estudio que se llamó RALES. Después se utilizó también, y esto sí se ha visto disminución de la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca y son de elección en cuadros con cirrosis. También el síndrome de Cohn, también conocido como hiperaldosteronismo primario, que es una enfermedad de las glándulas suprarrenales en las que se produce y se libera a la sangre una gran cantidad de una hormona denominada aldosterona. La aldosterona participa en el control de la presión arterial y el metabolismo renal del agua y la sal. Ahora, que favorecer la retención de sodio y con ello disminuye la acumulación de agua en el organismo. Por eso, cuando se encuentra en exceso, al haber más sal y el agua del sistema circulatorio aumenta, eso genera aumento de la presión arterial. Es decir, lo podemos utilizar en insuficiencia cardíaca fundamentalmente, asociado a otros diuréticos potentes, asociado a tiacidas o, como dice ahí, o diuréticos de Lassa, y también se utiliza para disminuir la presión portal en el caso de la cirrosis. En el efecto, lo que hacemos es la espironolactona bloquear la aldosterona, ¿sí? Distinto de la amiloide, que lo que hace es bloquear la entrada de sodio, y esto en el intercambio se produce un ahorro de potasio y el intercambiador sodio-potasio hace que el paciente orine más. Fíjense acá la diferencia bien marcada de lo que hace la aldosterona es eliminar potasio, pero al inhibir la aldosterona lo que se ahorra es potasio. ¿Dónde actúa? Como lo acabamos de mencionar, en el túbulo colector. También tenemos estos antagonistas de la hormona antidiurética y estos están en fase de desarrollo. Tolvaptan, Lixivaptan, Conivaptan. Hay diferentes causas y estos, fíjense, esto es solamente para un detalle, pero estos antagonistas de los receptores de la ADH, lo que van a generar es mayor secreción de agua a través de la orina. Fíjense, bloqueamos el receptor y esto indirectamente disminuye la absorción de agua. Se acopla en la proteína GSAMP cíclico, la membrana vasolateral de las células del túbulo colector, y esto actúa sobre la reabsorción de agua libre. Entonces lo que vamos a hacer es disminuir la absorción de agua libre. Estos son para mencionar los baptanes que están en desarrollo. Y por último, la distinta disponibilidad, es decir, sobre qué receptor actúan, la vía de administración, el volumen urinario aumenta en ambos y la anatremia aumenta también en todos los grupos.
Es decir, en este caso estaríamos actuando sobre el receptor B2 y estos actuarían sobre todo a nivel del túbulo contorneado, perdón, el túbulo colector. Entonces, en resumen, para que más o menos nos ubiquemos, los diuréticos van a aumentar el volumen urinario y van a generar por ello mayor diuresis. Muchas veces los pacientes que están con edemas o con retención de líquido, por ejemplo en el edema agudo de pulmón o cirrosis, tenemos que tratar de eliminar ese exceso generado por otras patologías. En realidad, lo que mejor podemos hacer es a veces tratar de manejar el equilibrio hidroelectrolítico si nos referimos a los pacientes con insuficiencia cardíaca. En algunos casos lo que hacemos es reducir la ingesta de sodio y de líquido, de ese modo lograr una disminución en la incorporación. Pero vamos a tener que utilizar distintos diuréticos. Algunos son utilizados para el tratamiento de la presión arterial, pero otros son utilizados, por ejemplo, para el edema agudo de pulmón, como les mencionaba, la furosemida. Entonces, fíjense, a nivel de túbulo contorneado proximal, la acetazolamida, los diuréticos osmóticos, ¿sí? A nivel del túbulo contorneado proximal, en el asa delgada del asa de Henle y en el túbulo colector, fundamentalmente. Los diuréticos del asa, que es como hablábamos en el asa ascendente, lógicamente gruesa, ascendente gruesa, que el grupo más importante es la furosemida, los diuréticos del asa. Por otro lado, los tiazídicos, que van a interferir sobre la absorción de sodio y cloro y van a generar un aumento de la reabsorción de calcio. Los antagonistas de la aldosterona y los antagonistas de la ADH a través del receptor B2, que son los baptanes. En resumen, lo importante es conocer cada grupo diurético y su mecanismo de acción para ahí uno saber cuál va a utilizar y qué efectos adversos tiene. Hay que recordar que el uso de los diuréticos son bastante efectivos en el tratamiento para los distintos cuadros como insuficiencia cardíaca, también lo podemos utilizar para, como dijimos, la acetazolamida en el glaucoma, pero hay que tener en cuenta la pérdida de minerales, es decir, de electrolitos, que pueden generar efecto a nivel de otros órganos, como en el caso cardíaco, generar muchísimas arritmias. Estos cuadros van a ser muy importantes, sobre todo si uno quiere y decide en un momento utilizar alguno de ellos. En algunos casos, si los pacientes están internados, les suplementamos potasio, magnesio a la vía endovenosa y en otros casos tendremos que prescindir de ellos si el paciente se asocia a valores de potasio muy bajos. Muchas gracias y espero que les haya sido útil.